A partir de este momento comienza, aquí en Platica con Ángel, la sección editorial correspondiente al lunes 14 de agosto del año 2023. Muy bien, el título es La pareja presidencial y el poder. Repito, la pareja presidencial y el poder. Hoy por la mañana, en la mañanera de Ángel, hice una entrada, una introducción al tema y revisé, pues, lo que era conocido de las primeras damas, desde la señora Eva Sámano de López Mateos hasta la actual no primera dama. Y revisamos y dijimos cosas. Después de doña Eva estuvo la esposa del presidente Díaz Ordaz, doña Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, una señora de su casa, una señora dedicada a su familia, una mujer que no buscaba reflectores, discreta. Después de Díaz Ordaz viene el presidente Echeverría y tuvimos a una primera dama activa, fuerte de carácter, que era, pues tenía muy acendrado el afecto o la admiración por las cuestiones folclóricas mexicanas. Ella fundó desde muchos años antes de que llegara don Luis a la presidencia, una academia en San Jerónimo, no sé si exista todavía, pero que se llamaba Las Palomas, donde enseñaban bailes típicos, cuando se cerraban los cursos, salían en trajes regionales, etc. A la señora le gustaba mucho eso y es producto de la educación recibida en familia. La familia de su señor padre, don José Guadalupe Zuno, era muy afecto también a esas cuestiones, las tradiciones mexicanas, etc. Echeverría era un hombre más frío, más bien acá era adorador del poder y dejaba hacer a la compañera María Esther, la cual era un carácter muy firme, fuerte, y el presidente Echeverría, no voy a decir que le tenía miedo, pero le tenía por lo menos un gran respeto. O sea, la señora, dicen que cuidado con ella. Entonces, era una persona que incidía en las decisiones, una mujer de carácter fuerte, y Echeverría aceptaba eso y dejaba hacer. Pero la señora siempre conservó o estuvo muy claro que quien era el presidente era su marido, no ella. Después del presidente Echeverría siguió doña Carmen Romano de López Portillo, una señora que fue mal juzgada producto de detalles superficiales, su vestimenta, en un determinado momento una serie de caprichos que, según me ha contado alguien que la conoció muy, muy de cerca, que trabajó con ella, era una forma de defenderse ante el trato de ese enamorado, de ese ojo suelto, como dicen, para no utilizar una expresión medio vulgar, de José López Portillo. La señora, pues, le metían aire con la cosa del piano, etcétera, etcétera. Pero no se metió en las cuestiones de gobernar, así era más bien una mujer retraída, ¿cierto? Apoyó a la cultura, la difusión de ciertas actividades artísticas. Después del presidente López Portillo, siguió el presidente Miguel de la Madrid y su señora esposa, doña Paloma Cordero de Miguel de la Madrid. Una pareja de gente de valores, de una familia bien avenida, y ella, la señora Paloma, muy discreta. El mismo presidente de la Madrid, un hombre también discreto y un hombre que recibe un país y una economía destrozada, producto de los
ocurrencias y de su ignorancia en materia económica de Echeverría y López Portillo y sacó adelante el barco. Llegó felizmente el país a buen puerto. Y llega el presidente Salinas con su esposa, la señora Cecilia Ocelli de Salinas de Gortari. Una mujer también discreta, una mujer muy dedicada, tenía sus hijos chicos. Y el presidente Carlos Salinas era, para decirlo de una manera aceptable, era muy enamorado, ¿verdad? Entonces se menciona en el caso de una actriz de telenovelas con la cual tuvo una relación, dio un hijo por ahí, ¿verdad? Y pronto empezó a tener una relación con una funcionaria de su gabinete, de su entorno, y la señora Cecilia aceptó con una gran entereza esa situación. No dio sombrerazos ni nada, aguantó su papel de primera dama al lado de su esposo. Terminó el gobierno, se divorcian y ella se va a hacer su vida y no ha vuelto a aparecer públicamente. Yo fui primera dama, al contrario, una mujer de una discreción y una, vamos a decir, un respeto por lo público y para exigir con eso un respeto a su privacidad. Después de, y no creo yo que el presidente Salinas le haya consultado a la señora Cecilia decisiones de gobierno. No era la forma, vamos a decir, de ser del presidente Salinas y tampoco de la señora Cecilia. Luego llegamos al caso del presidente Zedillo, donde la señora Nilda Patricia era todavía más casera, vamos a decir. Era una mujer para su casa, una mujer, no obstante su licenciatura en economía, en la Escuela Superior de Economía del Politécnico, era una mujer dedicada a su casa y tampoco quería que la sacaran de ahí. Entonces, pensar que el presidente Zedillo iba a comentarle o a decir, oye, Nilda, ¿qué piensas tú? Impensable, pues. El presidente Zedillo, seguramente por su carácter, porque era un hombre que no quería ser presidente. Era más probable que comentara con personajes que eran políticamente sus cercanos y de absoluta confianza, como el licenciado Liévano Sáenz, era una persona versada en las cuestiones de la política, del poder político, un hombre muy cercano al presidente Zedillo, y también el doctor Luis Telles, que era su jefe de oficina. Es decir, era más probable, repito, que el presidente consultara con ellos alguna decisión o que ellos antes de tomar una decisión le consultaren. Así es. Y después del presidente Zedillo y su señora esposa, la primera dama, doña Nilda Patricia, viene el presidente Fox y ahí nos deschongamos. La señora Marta, la señora Marta. La señora Marta mantenía una relación de subordinación al gobernador de Guanajuato. Ella fue su directora de comunicación y una artífice en la campaña. Cuando era gobernador, la desatendía, pero tenía funcionarios capaces y él andaba promoviéndose como candidato a la presidencia de la República. Y en ese esfuerzo, la señora Marta jugó un papel muy, muy importante. Me atrevería a decir decisivo. Posteriormente, ya en la presidencia, la señora Marta era una fuerza, era una decididora, vamos a decir, es una palabra muy fea y no creo que exista en castellano, pero llegó un momento en que se tuvo que lanzar críticas al presidente y recordarle que la Constitución
elige a una persona, no a la pareja presidencial. Es decir, la señora Marta se servía con el cucharón del pozole. Había cosas donde ella tenía injerencia directa. Era una mujer de férreo carácter, y el presidente Fox andaba chiquillos y chiquillas, mexicanos y mexicanas, pero no obstante, no descuidaba la actividad de decidir. Particularmente fue un hombre que seleccionó a un personaje de primera, el doctor Francisco Gil Díaz, en la Secretaría de Hacienda, y lo dejó trabajar. E hizo una labor increíble el doctor Francisco Gil Díaz. Entonces el presidente, entre que chacota, frivolidad, pero el presidente Fox tenía un hecho que lo hizo pasar a la historia. Derrotó al PRI. El PRI tenía 71 años, bueno, con el padre y con el abuelo, con el PNR y el PRM, pero duró en el poder 71 años. Y el presidente Fox, digan lo que digan, logró mover a los electores y derrotar al PRI. Eso podía el presidente ya no hacer nada, el presidente Fox, pero ya con eso había pasado ya a la historia. Después del presidente Fox llega el presidente Calderón. Su señora esposa, una mujer con carrera política propia, la señora Margarita Zavala, profesionista, abogada, licenciada en Derecho de la Escuela Libre de Derecho. También una mujer que sí participó particularmente en lo que era la defensa de los migrantes. La señora Margarita jugó un papel muy importante, pero también fue una mujer que defendió a sus hijos que estaban pequeños de toda esta cosa del poder, y ella siempre los mantuvo a raya, a ellos protegidos, para que no se perdiera ese ambiente familiar. Que digan lo que digan, lo comparten ella y el presidente Calderón. Se dijeron hasta la saciedad cosas de Calderón, lo calumniaron, Federico Arreola, por ejemplo, el mismo Manuel Espino y mucha gente. Sin embargo, el presidente tomó decisiones difíciles, impopulares y dolorosas, y ahí creo yo que en alguna ocasión, no sé, pero sí debió haber platicado al menos con Margarita, su esposa, de algunas cosas que iba a hacer o que hizo, pero no al grado de decirle, oye, ¿qué piensas tú? El presidente Calderón no es de ese tipo tampoco, ¿verdad? Es un hombre que está consciente del poder que representa ser presidente de la República. Muy bien. Después llega el presidente Peña Nieto y llega el glamour, llega la telenovela, llega la gaviota y llega él. Entonces ahí fue objeto de muchas críticas, pero solamente quiero decirles una cosa del presidente Peña. Había aspectos tabú del área pública, la energía, Pemex y CFE. El presidente se tomó la decisión de abrir el sector de la energía. Una decisión que obligó a cambios constitucionales profundos, históricos. Es como la decisión que toma el presidente Calderón de liquidar la Compañía de Luz y Fuerza. Una decisión que tomó él solo, ante sí y por sí. Igual que iniciar el combate en contra de los grupos criminales. Hay decisiones que por más abierto que sea un presidente en México, no consulta. Sí pide opiniones, pero a la hora de la decisión no dice, oye, ¿qué piensas tú? ¿Qué harías tú? No, hace. Así fue el presidente Calderón, incomprendido todavía hoy, y también así el presidente Peña. Le ha tocado bailar con la más fea, producto, bueno, pues se casó con la señora, ya él era soltero por viudez, se casa con la señora Angélica Rivera,
Y pues vino toda aquella cosa de que es la primera pareja televisiva y que fue una trampa de Televisa, que pone una serie de tonterías, pero pues ahí están, que las personas piensen lo que quieran, pero el hecho es que el presidente Peña jugó un papel transformador muy importante. El episodio de la Casa Blanca fue nefasto para ambos, ¿verdad? Y ahí quedó, ¿verdad? Se terminaron separando, divorciándose, y ahora la señora Angélica Rivera creo que dicen que él volverá a las telenovelas, no lo sé. El presidente Peña inicia una relación con una dama más joven que él y tengo entendido que ya se separaron. Él vive en España, allá está, y para qué viene a México con estos cavernarios de la política que están aquí. Y eso nos lleva a lo que sería el centro de lo que quiero comentar en torno a la pareja presidencial y el poder en México. Llega el presidente o llega el candidato López Obrador, llega a la elección, la gana con una esposa a raíz de la viudez, la señora Rocío Beltrán falleció, que en paz descanse, una enfermedad incurable, y el presidente en un acto que lo deshonra, estaba su esposa, la señora Rocío, ya con su enfermedad muy avanzada, y él andaba dándole vuelo a la hilacha con su actual esposa. Eso, dirían en mi pueblo, no es de hombres bien nacidos, pero eso hizo él y ella, ¿no? Desde ahí la cosa ya no marchaba bien. Llega ella y con una ínfula de gran intelectual que no lo es, de gran historiadora que tampoco lo es, de gran doctora investigadora que tampoco lo es, y se presenta como la no me cuentes más. Y luego, pues con el ejercicio del poder o con el disfrute del poder, empezó a enseñar rápidamente el cobre. Hoy, por ejemplo, pues hay el rumor, como siempre, en torno a los políticos encumbrados, que ya están separados, que ella ya anda buscando leña en otro hogar, como dicen, ¿ah? Pero eso es una cosa que se mantiene dentro de la discreción y ya veremos a partir del 1 de octubre del 24 qué es lo que realmente hay. Pero el hecho es que la señora tiene a un grupo de cercanos que se quedaron en los años 60, 70, quizá los más modernos, y piensan que les llegó la oportunidad de hacer la revolución proletaria mundial desde la burocracia. Eso lo único que revela, aparte de su soberbia, es su ignorancia de la historia. Pensar que es posible, con unos libros mal hechos de primaria, van a adoctrinar a las nuevas generaciones, es no conocer la historia. Ya he explicado aquí procesos de adoctrinamiento que después de decenios, como el caso de la Unión Soviética, en 1990-91 desapareció la Unión Soviética. Vayan ustedes ahorita a Rusia y van a encontrar una economía de mercado. Un individualismo, un capitalismo casi salvaje. Vayan ustedes a la República Popular China, después del adoctrinamiento de 1949 a 1980, cuando Deng Xiaoping consiguió un gato y que no le importaba el color del gato con tal de que cazara ratones, y lo demás es historia. Control político férreo, pero una apertura económica total. Vayan ustedes a Vietnam y se van a encontrar con una cosa muy curiosa. Una economía de mercado pujante con el control político férreo, el modelo chino. Vayan ustedes a Europa Oriental y van a ver que en todos esos países, la Alemania que era democrática, pues ya se fusionó con Alemania Occidental, ahí es tu país.
Checoslovaquia, que son 2 países ya, Polonia, Hungría, Bulgaria y Rumania. Muy bien. Todos esos países que con la ayuda de los tanques del Ejército Rojo fueron poniendo a dirigentes comunistas en ese gobierno y formaron gobiernos dictatoriales al servicio y lacayos de la Unión Soviética. Vayan ustedes hoy para que vean, la casi totalidad son miembros de la Unión Europea y economías de mercado. En esas condiciones, dice uno, aquellos sistemáticos, disciplinados, dictatoriales, de nada sirvió su adoctrinamiento. Ahora estos burócratas de quinta, como este señor Marx Arriaga, y yo no sabía algo de él que me llamó la atención. Hoy alguien subió una foto al tweet donde está el señor Arriaga, por mal nombre Marx, abrazado con un joven, con un jovencito, y ahí en el texto del tweet dice, miren, Marx Arriaga y su novio. Pues dice, bueno, no es que me sorprenda, pero sí me sorprendió ver una foto ahí donde están ellos abrazados, no besándose ni nada, por supuesto, pero yo no sabía que era homosexual el señor Arriaga, ¿ya? Entonces me sorprendió realmente ver eso, ¿ya? No condeno eso, simplemente lo señalo, seguramente en el Twitter han visto ustedes esa foto. Pero ¿qué tenemos en este gobierno? En primer lugar, la regla es la incapacidad y pensar que colocando a grillos trasnochados de los años 60 y 70 van a hacer la nueva revolución proletaria mundial es simplemente una locura. Cuando ponen al excuñado de Pablo Gómez como subsecretario de Educación y participa en un aniversario del Partido Comunista y dice, debemos celebrar el comunismo porque es la liberación. Oiga, subsecretario, se equivocó usted 50 o 60 años, eso ya no, ya es una locura, eso, ahí está. La hermana es una persona, una doctora en sociología, especialista en este personaje importante del comunismo italiano, Antonio Gramsci, y es la tesorera general de la federación. Entonces, piensa, y todos esos forman parte del círculo cercano de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, son sus cuadros. ¿No? Entonces, si bien el presidente vive solo en Palacio, hay en un departamento que está atrás del cuerpo del Palacio, la señora, por su lado, haciendo grilla, metiendo gente, sobre todo en las áreas educativo-culturales. Ahí es posible hablar de poder compartido, sí y no. ¿Por qué? Porque el presidente anda ahí en otra galaxia, ya fuera de la realidad, lo cual es aprovechado por su señora esposa. Pero no es la cogobernación clásica, que en la noche, a la hora que ya están en la recámara y platicando, oye, mujer, ¿cómo ves tú esto? No, mira, Andrés, pues no, yo creo que mejor mándale una carta al rey de España y diciéndole que es un tal por cual, de manera diplomática y cosas. O sea, no concibo yo a un López Obrador haciendo eso, simplemente por su egocentrismo, por su egomanía, pero de hecho es que ha dejado que su esposa decida, coloque personal y tome decisiones, pues que muchos funcionarios aceptan ciegamente porque es la esposa del presidente. Pero el presidente lo que sí ha hecho, y es un escándalo ya en la estructura, es su hijo Andrés, que tiene metido personal incluso hasta en la bolería, el bolero que le bolea los zapatos al presidente. Es decir, ese sí se ha servido otra vez con el cucharón del pozole. Una bola de inútiles que estuvieron en la prepa, algunos destripados, ocupan hoy posiciones de alta relevancia, producto de la influencia que este joven Andy ha logrado colocar
prácticamente en toda la estructura del sector público. ¿Y a qué se debe esa cesión de espacios de poder del presidente a su esposa y a su hijo? Porque el presidente no sabe gobernar. Él a lo suyo, pretender pasar a la historia como el gran transformador del país y va a pasar como el gran destructor del país y su economía. Y aquellos, pues aprovechando, y pues esto da lugar a negocios turbios y a veces no tan turbios, pero muestras de corrupción total. Ahora bien, estamos con esos antecedentes. ¿Qué pasa en lo que tenemos ahorita? En los 4 personajes de la Alianza Va por México, el Frente Amplio por México. No me voy a meter con el caso de las corcholatas, no me interesa. Y tenemos una situación muy curiosa. Tenemos 4 personajes disímbolos entre sí. Vamos a ir uno por uno. La señora Paredes. La señora Paredes es una persona que, teniendo una vida pública desde el sexenio del presidente Echeverría, es decir, ya 50 años de andar en la política, y yo pensé que todavía hoy, por X o Y razones personales, la señora no estaba casada, nunca se había casado, no tiene un esposo, no tiene hijos, o sea, por decisión propia, producto de X cosa, ella nunca se había casado, pensaba yo. Sin embargo, platicando esto con un amigo antes, tratando de dibujar yo algunas líneas de esta plática hoy con ustedes, me dice, ya se casó, me dice. Ah, chinga, le digo yo. Hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio, se casó. Me quedo yo. Para mí fue una sorpresa. Oye, le digo, pero ¿cómo? Ya se casó. ¿Pero dónde está el esposo? ¿Dónde está? Es otra cosa, me dice. Pero ya se casó. Yo no sé si ella pensaba que ya en esta sucesión iba a participar y eso la orilló, vamos a decir, a casarse. La sociedad mexicana es una sociedad todavía muy conservadora. Para los priistas metidos en el ambiente del PRI, la señora Paredes ha sido, le digo señora por respeto, o sea, yo aprendí que una mujer de cierta edad hay que llamarle señora, pero por respeto, sin implicar alguna situación o alguna idea respecto a su estado civil. Por eso le digo la señora Paredes. Hubo un pleito muy fuerte entre la maestra Elvester, es inútil o redundante que yo diga la maestra Elvester Gordillo Morales, porque si yo digo la maestra, el que esté metido en la política sabe que me refiero a la profesora Elvester Gordillo Morales. Entonces, cuando ella era secretaria general del PRI, tuvo alguna vez en una conferencia de prensa y algún reportero o reportera le hizo una pregunta donde la respuesta de la maestra fue rotunda y contundente. Compañera, le dice, o compañero al periodista, yo sí tengo mi orientación sexual perfectamente definida. Entonces, como diría el clásico, que entienda el que entienda y el que no, pues que no entienda. Entonces, en ese mundo de la política, eso es sabido, pues, ¿verdad? Entonces yo pensé que la señora Beatriz Paredes Rangel no estaba casada. Entonces, si lo que me dijo este amigo es cierto, reconozco mi error. Pero, pues está muy raro que alguien que durante 48 años jamás se casó y de repente, pues ya a estas alturas, alguna razón muy poderosa debió haber habido. Bueno, ese es el primer caso. Bueno, yo quiero decir que una persona así, con esa visión, con esa posición, en el México de hoy y de los próximos 6 años,
tendría dificultades para gobernar. La insidia, los chistes malévolos, vamos a decir, estarían a la orden del día. Pero sin embargo, pues, México es un país muy conservador en esa materia de la preferencia o de la orientación sexual de sus personajes, de los políticos fundamentalmente. Y más cuando son gobernantes a ese nivel de presidencia de la República. Bien, no somos Inglaterra, no somos Suecia, donde allá es aceptable. La señora Merkel tuvo a un ministro, creo que de Relaciones Exteriores, que causó muchos problemas porque iba en visita oficial con su esposo, con su pareja. Él era homosexual y llevaba a su novio, a su esposo. Entonces, le tocó algunas giras en países del Medio Oriente, donde la homosexualidad se castiga con la pena de muerte. Entonces, era un problema. Luego, pues lo llevaron a renunciar al ministerio. México no es un país todavía tan liberal. Hay algunos países europeos hoy donde la primer ministro es una lesbiana abierta, sin problema alguno, y la sociedad lo acepta. Pero México en ese sentido, al margen de lo que pudiera uno pensar, todavía no está preparado, vamos a ponerlo de esa manera. No obstante que existen las marchas estas del orgullo gay, etcétera, etcétera, pero tener a un presidente de la República homosexual, masculino o femenino, todavía en el horizonte se ve impensable. No estoy diciendo que no pudiera suceder, pero la actitud conservadora en esa materia de la sociedad mexicana, pues daría por resultado, al menos es lo que deja ver esta situación, de una presidencia de la señora Beatriz Paredes. Segundo personaje, Santiago Krill Miranda. El aspirante a ser coordinador del Frente Amplio por México. Es una persona un tanto frívola y poco seria en materia de relaciones con las damas. Él era secretario de Gobernación cuando, por alguna gestión que hizo, no voy a decir su nombre porque sería una falta de respeto, pide una audiencia por algún tema de una organización de niños, alguna cosa así. Una actriz, una mujer agraciada desde el punto de vista del físico, la belleza, y la seduce o se seducen mutuamente al grado tal de que tiene una hija con ella y lo obliga a divorciarse en ese entonces de su señora esposa. Entonces dice uno, cuando un secretario de gobernación de un país que es la economía 15 del mundo, eso habla de un personaje poco serio y frívolo. Y además, un individuo irrespetuoso de la investidura que ostenta, que es secretario de Gobernación o ministro del Interior en los regímenes parlamentarios. Ese es Santiago Krill Miranda. Una persona así, con esos antecedentes, difícilmente pienso que sería un buen presidente de la República. Su frivolidad e irresponsabilidad política, pues no auguran algo positivo para él. Vayamos a la tercera. La tercera es la señora, que ya conocen ustedes, la señora Xóchitl Gálvez Ruiz. Ha seducido a muchos con una narrativa de su vida que yo, lo digo con todo respeto, no compro. No compro. Es decir, en mi caso, difícilmente alguien me podrá a mí enseñar lo que es sufrir como estudiante paupérrimo que fui. O sea, lo sé, lo experimenté, lo padecí y gracias a mi ambición, gracias al apoyo de amigos
pude salir adelante. Sé lo que es batallar en la vida, pero de ahí a utilizar mi historia de vida para venderme como político para un puesto, me parece que hay una falta de honradez intelectual. En todo caso, yo me vendería al elector con mi capacidad, si es que la llegaré a tener, con mi experiencia, con mi decisión, mi firmeza, mi capacidad para diseñar soluciones, etcétera. Pero yo no apelaría jamás a las vicisitudes y a las hambres que pasé como estudiante paupérrimo. Entonces, no compro yo eso. Está sufriendo ella una campaña muy dura, sucia, en este caso, del presidente y los suyos. Mario Delgado subió ayer un video largo donde habla de dos hechos específicos, dos edificios específicos en la Miguel Hidalgo, donde acusa a la ingeniera de haber recibido beneficios porque ella autorizó algo, que es una cosa ahí medio, pero eso es lo que hace Mario Delgado. Eso evidentemente va a llevar a que ella diga no es cierto, muestre documentos, etcétera. Pero a una persona que está en esas condiciones difícilmente va a poder gobernar o llevar a cabo una campaña bien llevada producto de esos ataques. Es decir, evidentemente le quitaría atención a su papel como presidente de la República y antes como candidata a la presidencia de la República. Aunado a esto está su inexperiencia, su falta dijéramos, de participación en áreas del sector público de alta responsabilidad, etcétera, etcétera. Podría decir su inexperiencia, su desconocimiento de muchas cuestiones de política, etcétera, pero solamente estaría echándole más y más. Por esa razón, pues, yo considero que esta persona no es la adecuada para encabezar los destinos del país, por supuesto, si ganare la elección. Entiendo lo del fenómeno de la popularidad y eso. Sin embargo, la popularidad de ese tipo es algo efímero, es algo que no dura, es algo que, así como diría al que mataron de a mentiritas a José Luis Perales, así como lo que viene se va, dice, no, es decir, esa popularidad llegó y así como llegó, también pudiera irse. Es un problema muy difícil de resolver exitosamente para que esta persona llegare fuerte desde ahorita hasta el día último de mayo, el 31 de mayo, porque a los 2 días ya sería la elección. Entonces, por esas razones y otras más que no tiene caso platicar o comentar, yo no compro pues esa idoneidad de esa persona para la presidencia de la República. Y llegamos al final de nuestra cuarteta y lo dejé precisamente para el final. Yo creo que una de las cosas que requiere este país en la presidencia, ante lo que estamos viendo con el bulto y su familia, necesitamos una persona preparada, una persona con experiencia, pero además una persona sensata, prudente, que tenga una familia bien avenida, que haya apoyo de la pareja para con él. Y eso en los 4 casos, el único que para mí reúne esas cualidades es el maestro Enrique Octavio de la Madrid Cordero y su señora esposa Isabel Prieto de la Madrid. Hay una familia bien avenida, 33 años de casados que recién han cumplido,
4 hijos, una mujer preparada que puede ser el apoyo de su esposo. O sea, ella es egresada del ITAM, economía, es una persona que ha trabajado en el sector público y en el sector privado, es una persona que desde hace algún tiempo participa ya en organizaciones filantrópicas apoyando a la niñez, a niños con cáncer, etcétera. Es una persona sencilla, es una persona que apoya a su marido en su carrera desde que era funcionario público. Entonces, por esa razón pienso, pues, que de los 4 aspirantes, en el caso del Frente Amplio por México, no hay otra opción que supere en cualidades, en valores, en experiencia, en idoneidad para la presidencia de la República, que al licenciado y maestro en administración, Enrique de la Madrid Cordero. Que usted tendrá otras opiniones, no solo es lógico, sino que sería deseable. Sin embargo, no olvide algo, la realidad de los 4. Podremos decir misa, pero alguien me dirá, oye Ángel, tú no puedes decir que fulano es un frívolo. ¿Por qué? Le digo, es que bueno, es que hubo flechazo, amor a primera vista. Ténguele, le voy a decir. El secretario de Gobernación no puede tener flechazos a primera vista. Santiago Krill Miranda, sí, pero no el secretario de Gobernación. En el caso de la señora Paredes, pues es lo mismo. Entonces, yo creo que estas cosas que estoy tocando ahorita deben airearse. Yo no sé qué va a pasar mañana o pasado, no sé cuándo el Frente Amplio por México dará a conocer los resultados de la encuesta esta que están elaborando o están levantando esa encuesta, para que de los 4 pasen 3 a los 5 foros, ¿cómo se llama?, temáticos que se van a celebrar en 5 ciudades del país. No lo sé, no estoy metido yo ahí y ahorita ya en la noche yo ya sé, o mañana, no sé, ni pregunto, pues. ¿Por qué razón? Porque va a ser una opinión del ciudadano. Así lo decidieron los 3 partidos que forman la Alianza Va por México. Y lo bueno de ese proceso, van a ser premiados. Pero si sucede lo contrario, si es un desastre y se genera una aquelarre y una cena de negros, los que van a pagar las consecuencias son también esos 3 partidos. Y termino diciendo lo siguiente. Desde un principio, muy al principio, cuando ya el licenciado Gurría ya dijo, yo no me alcanza, etcétera, yo dije, Enrique. Antes había dicho José Ángel y Enrique. Conozco su desempeño desde hace muchos años, entonces tengo elementos, pues, para decir, mi gallo es él. ¿Qué va a pasar en los días siguientes o las semanas siguientes? No lo sé. Pero lo que sí estoy convencido es que en este país la pareja del presidente de la República juega un papel importante. No necesariamente decidiendo con él, sino apoyando, estando con él en las decisiones y momentos difíciles. ¿Y por qué recalco esto del adjetivo difíciles? Porque ya no habrá decisiones populares. Las únicas decisiones que tendrá que tomar el Ejecutivo en los próximos años, al margen de quién gane la elección presidencial, van a ser decisiones impopulares y dolorosas, difíciles, donde el gobernante tendrá que decidir: o me inclino por mantener la popularidad, entre comillas, o me inclino por decirle la verdad al gobernado y decir, señores,
no queda más que hacer esto. Porque si no lo hace en el momento correcto, oportuno, el precio a pagar mañana o pasado sería mucho mayor. Morena es experta en posponer las decisiones impopulares y dolorosas. Pero hay un problema. Las decisiones populares se pueden mantener en tanto haya recursos para seguir alimentando a la masa pedigüeña. Pero cuando el recurso se acaba, los gobiernos caen. México está hoy en esa posición. Se acabó el dinero y llegó el momento de la cruda. Y como siempre sucede, por desgracia, la cruda de los que menos tienen va a ser una cruda tremendamente difícil. No es lo mismo emborracharse con Tonayán a que emborracharse con una champaña Dom Perignon. No es lo mismo. La Dom Perignon no produce cruda y el Tonayán casi mata. Por desgracia, a los millones que nada tienen o que muy poquito tienen y quizás solamente tengan la esperanza, les toca emborracharse o les va a tocar emborracharse con Tonayán y a los mejor ubicados con Bacardí Carta Blanca, el famoso Bacachá. A los de medio pelo quizá con un buen prosecco, un buen brandy, y ya a los picudos pues con la obligada champaña. Entonces, decisiones fáciles, populares y sin dolor ya no existen. Por eso, más que nunca, en este país, el gobernante debe ser un gobernante que tenga el apoyo total y restricto de su pareja. No sabría yo dibujar la situación de un príncipe consorte, vamos a decir. Yo no sé qué pasaría si la ingeniera fuere la próxima presidente de la República. No imagino, porque ella el día del foro dijo, pues invité a mi marido aquí y no quiso venir. Cuando ya tiene uno años, y nosotros pues, prácticamente llevamos 40 años de casados, ya uno aprende a extraer conclusiones. Si, por ejemplo, estuviera yo en ese caso y dijera, invité a mi esposa, a mi jefa de producción, y no quiso venir, inmediatamente va a decir, ya se peleó la jefa de producción aquí con el candidato. ¿Ya? Es decir, no alcanzo a ver cómo la ingeniera compaginaría algo en el ejercicio del poder, por razones tan elementales, la seguridad, etcétera, etcétera, de ella con un esposo que ahorita no quiso ir a ese foro, pues yo no sé qué decidiría el esposo mañana o pasado. A la inversa, pues una señora como la señora Beatriz, que hace 2 años, no sé, 2 años y medio, 3, se casó, cuando ha vivido sola, no sé si alguna pareja, los últimos 40 y tantos años. Dice, ¿cómo será eso? Pues, por eso, al ser eminentemente un conservador en esa materia, porque así fui educado, no olvidemos que yo casi cumpliré en 2 años 80 años. Para mí es muy importante que el hombre de poder tenga a su esposa apoyándolo, confortándolo en los momentos difíciles que no serán pocos. Entre otras razones, por esa razón, la última que he dicho, es que apoyo en lo que yo pueda al maestro y licenciado Enrique de la Madrid Cordero. A como está hecho este proceso, pues las probabilidades ahí están para que él salga de la cuarteta o se quede. ¿Ah? Vamos a ver qué decisión toman en esta encuesta
los encuestados, valga la cacofonía de mi expresión. La moneda está en el aire y ojalá que quien sea el próximo presidente de la República, hombre o mujer, tenga una relación de pareja sana, estable, de apoyo mutuo, porque van a venir tiempos, como dice la maldición china, interesantes. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 14 de agosto del año 2023.